Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Reconéctate con Jenny Namasti. Mi nombre es Aníbal Mox y estamos por supuesto frente a nuestra encargada terapeuta transpersonal. Exacto, lo hiciste bien, transpersonal. Me salió Jenny Namasti. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, mi amor, aquí estamos en este lugar maravilloso, en este lugar maravillosísimo, con un nuevo episodio. Un nuevo episodio de nuestro podcast. Potente. Hoy día vamos a hablar algo que a todos nos ha tocado. Tal cual. Yo creo que a todos nos ha tocado porque es algo que es un arma de doble filo. No es algo como que usamos como método de defensa, pero también usamos para manipular. Exactamente. Y también lo ocultamos. Es como un filo doble que se puede usar para mal, que no se usa a veces cuando se tiene que usar. Y que no se debiese usar para mal. Exacto. Y tiene que ver con el poder de la victimización o el poder de la víctima. El poder de la víctima. Sí. La verdad es que es un flagelo el poder de la víctima. Primero tenemos que aclarar algo antes de que existan los juicios, que son súper normales, ¿vale? No estamos hablando acá de desconocer las relaciones o las situaciones donde una persona, cualquiera sea esta, claro, resulta ser víctima, ya sea de un delito, de una relación tóxica, de una violencia circular, cíclica. No estamos hablando de ello, ¿vale? Eso que es comenzar así. Exacto. ¿Ok? Entonces no estamos hablando de las personas que son o hemos sido víctimas de algún tipo de delito o de algún tipo de relación tóxica donde me vuelvo víctima. De transgresión, ¿okay? Algún tipo de transgresión. Exacto, que nos vuelve víctima. Que nos vuelve víctima. De eso no estamos hablando. Estamos hablando del poder que significa la victimización. Como la autovictimización. Tenerse pena. Es y utilizar eso como un medio de comunicación igual. Como un objeto de castigo. Uno finalmente termina usándose como un sujeto de castigo, pero hacia el otro. Por lo tanto, uno se convierte en un objeto, de castigo. Entonces es como cuando mira lo que me has hecho, mira cómo estoy de mal, mira lo que me has hecho sufrir, en lo que me he convertido por ti. Exactamente. Y por ahí hay una cosa bien interesante, cariño mío, que tiene que ver con me hizo algo. Me hiciste sentir mal, me hiciste sufrir, me heriste. Pero no permití que me hicieras. Exacto. Y esto tiene que ver hay una diferencia enorme entre me hiciste daño, ¿ya?, o me dañó mucho lo que hiciste. ¿Por qué? Porque me daña lo que hiciste, me dañó, me dolió mucho lo que tú hiciste, está hablando primero de mí y de lo que yo sentí con lo que tú hiciste, no con lo que tú me hiciste. O sea, tú no estás adentro de mí para hacerme daño y para generarme angustia no. Yo estoy sintiéndome profundamente angustiada con lo que tú hiciste. Pero eso me empodera. ¿No es directo? Eso te empodera. Yeah. Eso te da la posibilidad de salir de esa situación. Porque si yo me siento mal con lo que tú hiciste, tengo todo el derecho y la posibilidad de cambiarme de situación. Perfecto. Para sentirme mejor. Es un poco más tener el control dentro de la victimización. Tal cual. Dentro del malestar. Perfecto. Que no te convierte en víctima. Víctima es cuando yo te digo, tú me haces sufrir, tú me has hecho sufrir. Te fuiste con otra, me hiciste sufrir. ¿Vale? Nadie discute que no sea una situación, por supuesto que dolorosa. Por supuesto. ¿Vale? Acá no es invalidar la sensación de sentirme mal por la reacción de alguien. Acá estamos hablando netamente del poder de cómo la victimización también nos transforma en personas que no nos hace hacernos cargo, incluso nos hace manipular situaciones. Lógico. Hacer sentir culpable al otro es muy tentador. Y cuando tú haces sentir eso, es exquisito y uno siente esa perversidad de verlo angustiado. Ojalá que la pase mal, desgraciado.
Claro, y mira lo que me hiciste, y mira cómo tienes a tus hijos, y mira cómo... Exacto. Pero ahí también pasamos al otro extremo, que es, pasamos de estar en un estado de como de protección con esta victimización a ser agresor con la victimización. Lógico. La victimización siempre va a tener un eje que es el perpetrador y la víctima. Ya. Y al otro le das poder, y es súper paradójico, porque el poder de la víctima es sentir y no soltar el poder de que el perpetrador me hizo sufrir. Y el perpetrador siempre va a ser perpetrador. Insisto, no estamos hablando, por favor, de violencia intrafamiliar, no estamos hablando de delincuencia, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de mecanismos relacionales donde uno le da el poder al otro, ¿vale? Solo para tener el poder de castigar al otro. Claro. Pero el otro tiene el poder sobre mí. Yo puedo castigarlo, pero les aseguro que muchísimos no se sienten castigados, no, aunque uno los haga sentir culpables. No, porque también va en el criterio de la otra persona. No saco nada yo con tratarte de hacer sentir mal con mi victimización, independiente que esté bien o mal. Vuelvo a hacer hincapié. No es que esté mal o bien ser víctima. Acá estamos hablando netamente como un medio de defensa, de comunicación, etcétera, que al final igual uno se va acostumbrando, porque es más fácil también, desde mi punto de vista, estar en esta sensación para entender un poco, incluso para ponerle un contexto a lo que me está pasando. Exactamente, y de hecho la víctima tiene un sustrato, ¿vale?, de autosacrificio. ¿Ya? ¿Cómo y el autosacrificio, me estoy en el fondo flagelando, ¿ya?, o me estoy sacrificando por estar en un lugar súper poco conveniente o súper doloroso en esta relación. Entonces soy víctima de ti, o soy víctima de tus infidelidades, o soy víctima de tu... Porque hay que incluso... O sea, por favor, diferenciemos las agresiones. No estamos hablando de eso. Pero sí de una dinámica relacional donde yo me siento víctima. Y si yo me siento víctima, al otro le estoy dando un poder, pero por otro lado estoy defendiendo mi situación de víctima, ¿vale? Y eso me transforma finalmente en que se genera un circuito de autoagresividad, donde la víctima no se da cuenta que se está haciendo daño sola. No, cree que solo está dañando al tercero, no a ella misma. Por tratarlo de perpetrador. Y no nos hacemos responsables de las elecciones que estamos tomando y de que somos perfectamente capaces de salirnos de esa elección. Sí, es que eso es, porque claro, pasa mucho que nos quedamos como durmiendo en los laureles de la victimización. O sea, no es más fácil presentarnos, hola, soy víctima de, a que, oye, tengo este problema. Muchas veces no es que no queramos, no es que nos guste ser víctimas, pero sí estamos muchas veces a lo mejor acostumbrados a hacerlo. Pero claro. En un sistema igual que yo así como viendo el punto de vista como de la cultura que tenemos, la victimización está tan normalizada desde nuestras mamás. Porque está satanizado el placer y la comodidad. Exactamente. Esa es la polaridad, ¿vale? El autosacrificio es digno. Ella por amor se está sacrificando. Oye, ha hecho tanto daño a la Iglesia Católica, a la cultura hispanoparlante. Claro, el paradigma judío-cristiano. Todo tiene que ser un sacrificio o no es bueno. Exactamente. Todo tiene que ser una cosa como una penitencia constante en tu vida. ¡Qué lata! Y fíjate que el esfuerzo no se premia, pero el sacrificio sí. Y la verdad es que el esfuerzo tiene que ver con la fuerza que tú pones, incluso con la pasión que tú pones para llevar a cabo un proyecto. Es esfuerzo, con fuerza lo hiciste, ¿vale? Sí, claro, y por eso... Pero no con sacrificio, a lo mejor sacrificio en términos de que yo podría estarme tomando un café y estamos acá, etcétera, pero sacrificio. Pero hay una cosa también de causa y consecuencia, o sea, no es que me sacrifique por estar acá. Yo elijo no estar tomando el café para estar trabajando acá. Así es. Y de hecho, el gran antídoto de la víctima, y siempre lo vamos a hablar en nuestro episodio, es la elección. Elegir dónde estamos. Sí, es duro esa parte porque igual muchas veces se trata como de que de verdad uno se ve atrapado. No es que no tengas elección, amigo o amiga. Es que de repente nos atrapamos en nuestros pensamientos frente a esa elección. Así es. Porque la víctima, yo he estado 1000 veces en el puesto de víctima. Yo creo que todos lo hemos vivido. Entonces, abordar el tema de la víctima sin tenerte pena es muy difícil.
contar algo que te pasó, que puede ser trágico, sin estar como víctima, es muy difícil llegar a contar. Exacto. Además estamos hablando de relaciones básicamente, ¿vale? O sea, no estamos hablando de denostar o de disminuir el sufrimiento. O sea, el sufrimiento, el dolor y el sufrimiento que puede estar sintiendo una persona, por supuesto que vas a ser en ese minuto, vas a estar súper disminuido, súper embotado, súper deprimido, y esa es una condición de estar mal, pero no de víctima, ¿vale? La víctima tiene que ver con no inconscientemente, esto a nivel inconsciente, no querer salirse de esa situación donde te lleva a un masoquismo. Claro. Y tampoco se trata de acá de romantizar la victimización como que eres masoquista. No, acá la idea es que también ustedes tengan las herramientas para identificar cuando están en estas como... Porque ser víctima es, así como es placentero, es destructivo. Porque claro, me conviene mucho más a mí estar en el papel de víctima que abordar a lo mejor ciertos temas para poder acatarlos. Esto obviamente no estamos hablando, pero puede ser el tema del maltrato en el pololeo. Uno muchas veces dice, hoy me pasó esto, la cuestión, han vivido maltrato, y uno le dice, trata de dar herramientas así como, oye amiga, sal de ahí la cuestión, pero no es más fácil de repente quedarnos en el papel de víctima, no porque queramos, ni porque nos guste, a lo mejor inconscientemente, pero sí es porque nos vemos como atrapados entre las cuatro paredes, pero sí hay una puerta en eso. O sea, claro, nos vemos atrapados, hay una salida y sobre todo tenemos que reconocer, vamos a hablar siempre en nuestros episodios de la realidad desde la neutralidad, ¿vale? Eso significa sin juicios, sin lealtades y sin afectos, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Estamos en un laberinto, pasándolo súper mal, pero también tiene un, entre comillas, goce masoquista de saber que todas las personas que te quieren están pendientes de ti, que todas te están dando un consejo, que todas te están diciendo qué hacer, que de alguna manera tienes la atención de todas, ¿vale? De todas las personas que están a tu alrededor. Y eso genera una sensación de apapache que probablemente no la tendrías si te empoderas y dejas la relación. Claro, porque también está el caso donde que si tú veías, hoy ¿sabes que me pasó esto? No desde la víctima, así como el papel de víctima de teleserie, me refiero, sino como el papel de, hoy me pasó esto contándole a una amiga. Muchas veces como que si lo cuentas muy resuelto, ya lo tiene todo dominado. Y además las personas te escuchan como si fuese una anécdota, ¿vale? Claro. Nada más, como lo de anecdótico, pero no tienes protagonismo. Insisto, estamos hablando, las relaciones tóxicas, ¿vale? Las relaciones tóxicas, cuando estás con una persona narcisista, con rasgos border, con un montón de patologías o de trastornos de personalidad, por favor, acudan a un terapeuta, déjense acompañar y salgan de ahí. Pero eso, salir de ahí, hay muchas técnicas, una es la cognitivo-conductual, que eso es brutal para ese tipo de casos, pero permítanse ayudarse. Nosotros estamos hablando acá de situaciones donde el autosacrificio, ¿vale? Donde el sufrimiento se hace adictivo y donde realmente me siento víctima, pero soy adicta al rechazo. Exacto. Más que víctima de una persona que me está haciendo daño, me estoy poniendo en un lugar muy desafortunado porque existe una tendencia a reconocer este rechazo como algo, entre comillas, gozoso. Porque claro, acá no estamos hablando de que estás disfrutando que te maltraten, no, sino va desde el placer que genera la atención. Esa tensión que es casi erótica. Voy a explicar una cosa interesante que es lo que hablamos hace un ratito. Hay algo súper interesante que tiene que ver, y la neurociencia lo ha respaldado en muchísimos experimentos y en laboratorios, donde ponen a un monito o a una ratita, lo han hecho con muchísimos mamíferos, y le ponen una cajita donde a veces sale la comida, ¿vale? Y luego no sale la comida. Luego de accionar un mecanismo. Un mecanismo, ¿vale? Entonces, con la patita hace y ¡pum!, cae comida. Perfecto. ¿Vale? Se la come, que disfrute. Luego hace clic, clic, y no hay comida. Y después clic, clic, y hay comida. Ese mamífero se queda pegado para siempre, pero cuando decimos para siempre es para siempre, adelgaza e incluso muere
solamente por haber tenido una frecuencia de compensación, de recompensa desorganizada, ¿vale? Donde a veces sí, a veces no. O sea, jugamos con el rechazo y la aceptación acá. Exacto. Entonces, eso quiere decir que hay algo que a mí me gusta, pero no siempre está, no siempre lo tengo. Luego, hicieron el mismo experimento con el mismo mamífero, no el mismo sujeto mamífero, sino que la misma especie, y le daban siempre. Esa especie se aburrió al mediodía, inventó. Y otra que nunca le salió el alimento, la compensación, nunca. También se aburrió. ¿Qué generó esto? Una teoría, que es la misma que ocupan en los casinos, ¿vale? De esta activación compensatoria cuando es desorganizada, aleatoria y cuando no es esporádica, es espontánea. Perfecto. A veces ocurre. Y no sabes. Y es impredecible. Y eso tiene que ver con un aparato psíquico que de alguna manera tiene afectivizado o en goce el rechazo y la compensación. Eso es lo que hacen los narcisistas, eso es lo que hacen las personas, pero estoy hablando de la patología, digamos, las personas narcisistas y las personas que tienen rasgos perversos, o sea, aquel que goza con generarte angustia, y canalla, aquel que no tiene ningún tipo de empatía. Entonces, ese tipo de sujetos, ¿qué hacen? Generan esa compensación de rechazo. O sea, yo voy, busco y no hay. Tiene un nombre que después lo vamos a decir, porque ahora de verdad que se me olvidó, pero lo que quiero es manifestar ese mecanismo. Por lo tanto, ese mamífero se va a quedar pegado en necesitar esa compensación que no va a llegar. Esa persona está buscando o está de alguna manera inhabilitada para salir de ese lugar y se siente profundamente víctima, pero va a buscar esa descompensación. ¿Vale? Al final nos volvemos adictos no a la atención, sino a estar mal. Así es, al rechazo. Al rechazo. Rechazo. Porque al final igual uno es lo que cree que estás haciendo toda la jugada contraria. Estoy victimizándome para que me presten atención, pero al final lo que buscamos es un poco repetir patrones. Exactamente, repetir patrones, y lo que buscamos ilusamente es cambiar al otro. No, pero es que es un mal típico, es de querer cambiar al malote. Sí, y además el malote juega al malote, es bastante inseguro, pero además el malote que juega al malote objetivamente, también hace sus cosillas para cambiar. Lo que hay que reconocer es dónde está en el fondo es bajarlo del pedestal, el perverso o la persona con rasgos, ¿vale? O el narciso con rasgos narciso, va a intentar siempre aparecer mucho más seguro de lo que es. Bueno, generalmente uno dice eso, o sea, cuando alguien es tan seguro, están las dos opciones. O se pasa caca, se cree la raja, literal. O el compadre es un inseguro. Sí. No podemos, como que estamos todavía muy, muy desconectados de las personas que son seguras porque son seguras, ¿no? Exacto, y son seguras en general. Un narcisista no es seguro. ¿Vale? Una persona que intenta ser aprobado todo el tiempo y siente que es el dueño de la verdad, o siente que es el que más tiene desplante, que es el que más, en general está ocultando una inseguridad básica que tiene que ver precisamente con el rechazo. Por lo tanto, lo que hace es estimular a, entre comillas, la víctima, ¿vale? Estamos hablando, insisto, no estamos hablando de la patología, estamos hablando de estas típicas relaciones que son infructuosas. Claro. Lo que quiere es compensar y luego soltar. Muy típico de esto es el ghosting. Que eso se ve a diario en redes sociales, etcétera. Exacto. Entonces, ¿qué es esto de entregar pequeños luces de vida? Así como súper bien, todo iba muy bien, y de repente ¡pum!, desapareció. Uno dice, ¿qué hice? Lo primero, ¿qué hice? Y si uno dice, ¿qué hice?, es porque se está adjudicando, que todos y todas lo hacemos, nos estamos adjudicando nosotros el poder de esa acción que el otro tomó. El otro tomó esa acción por mí. Fíjate que es bastante... Fui yo el que le hizo eso. Exactamente. Y esa es la trampilla que tiene que ver con el poder. Entonces uno, ¿qué quiere? Cambiar. Y empieza a cambiar. Y empieza a llamar y empieza a insistir. Y por supuesto que el otro niega. Y se niega. Hay algo de
egocentrismo en ser una persona víctima? Te lo Hay pregunto mucho. porque, claro, puesto de, ay, yo le generé este cambio. A lo mejor el compadre es porque es así o la comadre es porque es así, pero el sentir de que yo le generé eso, siendo que a lo mejor es su personalidad, hay algo también ahí de De hecho, das la mucha culpa importancia. absoluta, la culpa es un rasgo que es súper, sí, la culpa es muy egocéntrica. La culpa quiere decir que si yo hubiese actuado diferente, las cosas se hubieran dado de manera diferente. Claro, Y le gracias a restas, ti. tal cual, y le restas poder de hecho al otro. Mm, Entonces lo primero que hay que hacer en ese sentido para salirse del rol de víctima, porque el rol de víctima tiene mucho poder, es reconocer que no es con él, no es contigo, te hicieron ghosting, no es contigo, Como se dice, no es un problema es tuyo, personal. no es personal. Exactamente, cuando uno no se toma las cosas en lo personal, está reconociendo valor al otro y sobre todo posibilidades de transformar tu realidad, Ujú. de irte de ahí si es que no te sientes cómodo. Y hay un principio que es básico, que para cualquier relación tiene que haber un estado de bienestar de ambos, no solo de bienestar, pero sí de bienestar. Sí, pues, Elegir todos los días, ¿sabes qué? A pesar de todo, estoy contigo, estoy contento. estoy contento, o estoy triste y te odio, pero elijo estar contigo. Mm. Entonces, si elijo estar contigo, el otro no me hizo nada O sea, a mí. el poder de decisión. La decisión anula a la víctima. Mira. Y que heavy eso, y tomen nota ustedes, las víctimas. Nosotros, los Nosotros víctimas, las víctimas, somos todos en algún víctimas. momento. Sí, por supuesto. Porque claro, pues ese poder, no hay nada más seguro que tener decisión. Sí, Ese es, yo creo que es el punto fundamental de saber que alguien tiene autoestima. Cuando tú, a lo mejor no autoestima, pero sí este poder de decidir Ajá. de qué quiero hacer. empoderamiento. Empoderamiento, Sí, esa era la palabra. Porque claro, pues, si nos quedamos en el recurso de la victimización, igual nos ponemos más débiles. Porque nos quedamos ahí como descansando en eso, en que lo que hablábamos delante, fuera de la cámara un poco, eso como de quedarnos con la energía, ya, porque soy así, el predisponerse a que no, es que yo lo el hice porque etiquetarse. el etiquetarse. Estamos autoetiquetándonos todo el día, Mm. todo el tiempo. No es que yo soy de esta manera, lo que pasa es que yo soy, lo que pasa es que yo soy, o lo que pasa es que él es. ¿Vale? Si nos vamos en el estamos siendo, nos vamos a dar la posibilidad de cambiar y mañana puede ser distinto. Ahora, lo más importante, cielo, es la observación. Cuando yo me doy cuenta que mis pensamientos ocupan mucho porcentaje de mi día, el pensamiento de lo que el otro me está haciendo, Claro. ¿vale? Me está haciendo, uno dice, uy, aquí pasa algo. Sí. Cuando uno se siente incómoda o incómodo con lo que el otro hace, no hay nada mejor que preguntar. Y fíjate que una de las cualidades que tiene la víctima es que no pregunta, supone. Y en el supuesto está el peligro. Sí. Es que el rollo es muy grande. Hoy en día igual uno se pone a pensar, a sobrepensar, porque al final puede ser que a lo mejor, como dice, no fue nada personal, pero empezáis a ser un poco autorreferente porque empezáis a pensar, mire, y si lo hubiese dicho otra cosa, y si estuvo mal yo, y no necesariamente, o sea, lo que dice la Jenny es real, las personas son como son nomás, no de repente, pueden haber casos de malintencionados, Pero y toda claro. estamos hablando de cada una cosa en general. Sí. Ahora, ¿cómo parte esto? ¿Cómo una persona, porque yo sé que siempre parten todos estos traumas desde la infancia, cómo se provoca esto en una persona para llegar a este nivel de ser adicta a ser víctima? En general son situaciones de profundo rechazo. Siempre vamos a hablar en nuestros capítulos de la importancia del cuerpo. El cuerpo, les voy a explicar una cosita que es bien interesante que lo sepamos. El cuerpo a lo largo de la vida, desde el vientre de la madre hasta el día de hoy, va adquiriendo defensas, pero sobre todo en la primera infancia hasta los 7 años, mecanismos de defensas corporales dadas las tensiones, ¿vale? La vida es una tensión, una contracción y una expansión. Nuestro cuerpo se contrae y se dilata. Se dilata cuando está confiado, se contrae cuando no está confiado y se siente en peligro. Claro, o sea, ahí cuando estamos tensos. Clic. ¿Vale? Eso, entonces, esa corporalidad se va generando un carácter.
¿vale? Y ese carácter es el que se imprime en la primera infancia, se imprime. Los Llamemos la primera mecanismos de infancia defensa entre, hasta los 7 años, para que hasta los usted 7, sepa. 8 años, ¿vale? Se imprime ese carácter. O sea, es ¿vale? bueno, disculpa, es bueno como si estamos en la casa y tenemos estos pensamientos medio, es bueno identificar, onda, mira, puede ser, ¿qué me pasó de aquí desde que nací a los 7 años para poder ser como soy? ¿O es...? ¿Y de dónde, en el fondo, dónde vi ese maltrato? Perfecto. ¿Por qué lo tengo naturalizado? Eso, normalizado. Porque no estamos hablando de que la víctima no tenga razones, ¿vale? Insisto, no estoy hablando ni de la patología ni de la violencia intrafamiliar. No es que no tenga razones para sentirse mal con lo que está viviendo. Lo que tiene que preguntarse es, ¿cuándo fue la primera vez que lo viví? ¿Vale? Cuando uno empieza a cuestionarse y se da cuenta que esto ya lo vivió antes, que esta situación lo vivimos los primeros 10 años de nuestra vida y se naturalizó, como tú bien dices, se normalizó, entonces podemos darnos cuenta que ahí hay algo que resolver. La víctima normalmente tiene un cuidador primario o progenitor, o padre, madre, o muy autoexigente, donde esa persona no bastaba, o muy subordinado a uno de los dos, a la vida o a algún familiar. Entonces, cuando hay una subordinación, cuando hay un aplastamiento de los padres hacia uno, o incluso de la familia, del linaje hacia los padres, va a generar esto como un clic en nuestras relaciones ya adultas, donde vamos a decir, uy, si tengo una madre súper autosacrificada, que cortó y cercenó el placer en su vida, que solamente su vida fue un sacrificio y se postergó, no duden que van a tener al menos una relación donde la ser víctima aparezca, y de ahí es donde tenemos que salir. Sí. ¿Cómo salimos también de eso? Porque también no nos damos cuenta. O sea, imagínate que de repente uno está inmerso en relaciones tóxicas durante años, y a pesar de que tu familia te diga, oye, bueno, es así, o esta mina es así, estamos tan cómodos en este calor de, sea cual sea, puede ser el fervor de tener atado, pero mantenerlo en como tú dices, en el estado placentario. Pero desde el punto de vista de la toxicidad, o sea, me sale más cómodo quedarme con esta persona que me maltrata que de romper ese papel y cortar, ponte tú. Exacto, yo creo que ahí hay que diferenciar harto. Cuando no puedes cortar, cuando estás hace un tiempo importante con esa persona, es valiosísimo, y yo te diría que es la única alternativa, dejarte acompañar terapéuticamente. Es bueno eso es vital, cielo. Siempre importante que pidamos ayuda, entonces. Sí, y ayuda, y más que creer y confiar en los amigos que te dicen, es uno tener un sensor, porque siempre vamos a tener un sensor que nos diga hasta aquí. Y por eso para mí es tan importante que logremos reconocer el valor del cuerpo, porque el cuerpo, tanta tensión, llega un momento en que el mismo cuerpo te dice basta, sea con una dolencia, o sea con una rabia enorme que la persona saca y dice hasta acá, ¿vale? Consigo misma puede ser también, sí, un basta hasta acá. Una explosión. Exacto. O ojalá en el mejor de los casos, cuando estamos hablando de esos extremos, es reconocer y pedir ayuda e ir donde un profesional que se especialice, no es mi caso, ¿vale? A mí no me gusta esa especialidad, pero que se especialice en relaciones tóxicas, en adicciones, porque son verdaderas adicciones. ¿Esos son como los terapeutas de pareja? ¿Ese mundo? Sí, pero hay terapeutas relacionales o de pareja que tienen una especialidad en toxicidad relacional o en adicciones. La mayoría de las personas que trabajan adicciones también pueden hacerse cargo de estas relaciones tóxicas. Es que al final lo que hablamos es una adicción. Imagínate que tú pusiste el caso de este ratoncito que recibía, que un poco lo que hablamos que son los casinos. Los casinos, es lo mismo. Que al final tú vas, pierdes plata, pero aún así generas endorfina. Sí. A pesar de perder. No, y además pierdes, pero además la endorfina es porque crees que ahora sí que vas a ganar. Y esa es como la paradoja. Ahora sí que va a cambiar. El que viene sí.
¿vale? Entonces, y sobre todo la pareja, no, pero es que tomó conciencia, me dijo que no, insisto, no estamos hablando de las relaciones tóxicas, estamos hablando de una pareja que te descompensa al final del día, pero que muchas veces uno dice, mira, pero ¿sabes qué? Esto estoy segura que va a dejar de hacerlo, estoy segura que puede cambiar, estoy segura que esto es cuestión de conversarlo, y no necesariamente. Es que ahí nos pasa eso. ¿Qué ejercicios tenemos para poder identificar? Porque de repente, como te digo, uno está tan cegado que no sabe. ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué ejercicio hay para poder identificar y trabajar también esto desde la victimización? Hay una, por lo menos a mí me resulta súper bueno. Nosotros y nosotras solemos no tener libretitas para anotar nada, claro, pero a lo largo del día, hacer una evaluación de tu relación de pareja y de qué tanto estás contenta tú, no se han portado, no qué nos pasó, qué tanto estado de satisfacción tienes, que no es felicidad, satisfacción. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme. La felicidad es que tuviste un día increíble, copita de champaña, te fuiste a bailar, lo que sea, un estado de felicidad. Y otra cosa es la satisfacción. ¿Sabes qué? Es como cuando uno ha comido y está como llenito. Como, uy, ¿quieres postre? No. O sea, ¿podemos decir que el estado de satisfacción es menos superficial que el otro? ¿Que el estado de alegría? Claro. El estado de satisfacción en el fondo es el que te hace elegir. ¿Sabes qué? Raya para la suma, quiero seguir acá. Y cuando tú eliges, te empoderas. Y cuando te empoderas, no eres víctima. Esa es. ¿Vale? Es que al final el poder de la víctima es tan fuerte, pero es más fuerte cuando no eres víctima. Porque ahí tienes el control completo. Tal cual. Es que, claro, como tú dices, tus acciones. Porque el victimizarnos nos ayuda a no tomar carta del asunto. Tal cual. Y está la queja y el castigo. Me quejo para castigarte. Entonces todos mis amigos saben que eres un desgraciado o una desgraciada. Pero sigo contigo. Y ahí está la compensación. Y te voy a dejar mal porque tu mamá me quiere muchísimo y sabe lo que me estás haciendo. Y entonces empieza a haber un circuito de manipulación con el castigo. Y no se dan cuenta que quienes estamos castigándonos somos nosotros y nosotras mismas. Bueno, yo sin ir más lejos, el caso de las mamás es un caso que es muy particular. En general, estoy generalizando al rol de la madre, porque las mamás generalmente tienen este rol de victimización constante como herramienta de llegar a tus hijos. Claro. Es como mi mamá, no mi mamá, pero una mamá que hace eso, se enoja, se para en la mesa y no come, y puede estar muerta de hambre, pero con castigarte a ti a través de mi flagelo. Lo que hiciste fue que yo pasara hambre. Exacto. Imagínate, sin saber que fue la decisión de ella. Claramente. ¿Por qué las mamás usan tanto el sistema? No están bombardeando, dicen. Cállense. ¿Por qué las mamás usan tanto el sistema de la victimización como concepto de maternidad? Porque el autosacrificio es una gran virtud en nuestro paradigma judío-cristiano. Piensa lo que le pasó al gran maestro Cristo, ¿vale? Supuestamente, porque la verdad es que no tenemos certeza. Pero lo que le pasó a nuestro gran maestro occidental, que fue Jesucristo, murió en la cruz, ¿y qué te dicen? Que se sacrificó por todos. Y eso no es que sea honrable, es adorable. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo en el paradigma cristiano. Yo lo veo como, me postro frente a sus pies porque es un gran maestro, ¿vale? Como Buda, como Krishna. Se sacrificó por mí. Sí, o sea, pero más allá de la admiración que yo le puedo llegar a tener, su maestría, eso es una cosa. Y la otra cosa es que toda la sangre que derramó a mí personalmente, y esto es una emisión propia a mí personalmente ese sacrificio me parece tremendamente doloroso, nada honrable. Podemos decir que Cristo, y esto también viene de mí, podemos decir que Cristo es uno de los, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue, ¿cómo se llama lo que estamos, la palabra que estamos hablando? ¿Víctima? De la víctima, eso. ¿Cristo es la víctima original? Es que, claro, Cristo, víctima, Cristo. Cristo, más que la víctima, es el pueblo y todo el paradigma judío-cristiano
lo convirtió en mártir, que es peor que víctima. Sí, ¿sí? Pues claro, imagínate el mártir, o sea, el que se murió ¿vale? Por tu culpa. Por tu culpa, por tu pecado. Todavía no nací, pero murió por ti. Por ti, murió por ti, por lo tanto, entonces se convirtieron a ese sacrificio que en realidad, si uno mira para atrás, y lo voy a decir con no vasto conocimiento de la Biblia, ¿vale? Porque yo no sé Biblia, pero sí estuvo en la cruz, o sea, estuvo en el día anterior, la pasión de Cristo. Él llegó un momento en que dice, ¿sabes qué? Elijo, hágase tu voluntad. Él le dio permiso, Cristo, ¿vale? Le da permiso, entre comillas, a su Padre. Ok, voy y me entrego, pero no me sacrifico. Elige entregarse, ¿vale? Y esa es una diferencia enorme. Sí. No es que no le haya dolido ni que haya estado bailando samba, no. O sea, elijo vivir eso, ¿vale? Un poco lo que pasa, lo que viven estas personas que se viven por la iglesia, las monjas, los curas, que también... Es una elección. Es una elección, no saben, pero también hay una victimización detrás, para mi gusto, de... Ay, pobrecito, no puede... Es que la victimización es del otro que está de la vereda del frente, eso quiero decirte. Ya. O sea, en nuestra civilización uno lo victimiza. Porque es el que se sacrifica. Y el otro dice... Yo le preguntaba a curas, porque es un tema que a mí me interesa, sí. El tema del deseo, el tema de la libido. Sí. Y yo digo, pero Dios mío, ¿de verdad no te sientes castrado? Por supuesto que no. Porque es una elección que yo hago todos los días. Sublimar el deseo es una elección, yo se los he preguntado a los lamas. Una erección, dijo el otro. Una erección. Pero es verdad, entonces eso dejan de ser víctimas y se convierten en sujetos empoderados que eligen vivir lo que viven. Y en ningún caso, por el amor de Dios, estamos hablando y estamos promocionando a que elijan la tortura, el desgraciado o la desgraciada que los hace sufrir, por favor. No. Todo lo contrario, es para que ustedes tomen conciencia de la importancia también de tener el autoestima necesario para darse cuenta y salir de estas, porque ni siquiera es por el otro, no es que tú seas víctima y vayas a hacer sentir mal al otro, es el daño que te haces a ti mismo siendo víctima. Que sea tu carta de presentación ante todo el mundo, es fuerte, porque también te empiezan a validar desde la pena y no desde la fuerza. A lo mejor tú lo puedes tomar como muy desde, yo viví esto, entonces soy más fuerte hoy, se aplaude, pero la gente en general lo toma más desde la pena para empatizar con eso. Ese es el tema, a eso también era un punto que queríamos tocar acá, la condecoración del sufrimiento y de la víctima. Yo fui víctima de, ¿vale? Y es como una condecoración, como una herida de guerra. Una autocondecoración, pero también la gente lo aplaude. Sí, claro que lo aplaude. Gracia, resiliencia. Sí, claro. Entonces hay una sensación de, uy, tú viviste, pero claro, nadie desconoce lo que cada quien ha vivido. Tocó, claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es tomar aquello como salvoconducto a la propiedad que me da a mí hablar de eso, porque fíjate que yo sí fui víctima o yo sí fui, ¿vale? O sea, no, lo viviste, es tu maestría, lo integraste, no quiere decir eso, por favor, que uno no tenga derecho a dar consejos o a empatizar, muy por el contrario, pero hay muchas personas que o por algún tipo de enfermedad o por algún tipo de relación tóxica, etcétera, han salido de ahí y salen generándose una pancarta de decir, miren en lo que estoy ahora y lo que viví como un gran valor, que yo no discuto que no sea un gran valor, claro. Pero no lo uses. A eso voy. O sea, al final igual yo entiendo, también todos hemos sido víctimas, o sea, también tienen que tener claro de que también los vemos desde la vereda de la experiencia, en tu caso más desde la parte terapéutica, pero sí, o sea, la gente muchas veces se escuda de hecho, en estas vivencias que son terribles, ¿cachai? Yo creo que igual hay un tema de autoestima muy grande en esto del hacerse víctima, porque el hacernos víctimas también nos mantiene más que estén atentos a nosotros. Lógico, más atención, absolutamente. Más atención, entonces claro, pues si yo tengo una autoestima baja y me hacen cosas, la victimización se potencia y me da ese placer de, ay, este es mi momento de brillar.
pero de una forma descabellada, Y desde la autoflagelación. Exactamente, y eso es profundo, y esto tiene que ver súper con los vínculos primarios. Ahí uno se tiene que preguntar quién fue tan sacrificado, que yo realmente tengo que vivir esto para responder a esas lealtades inconscientes o a lo traumático, que ya eso ya tiene que ver con las relaciones más tóxicas, ¿vale? Pero lo traumático tiene mucho que ver con escoger luego relaciones con sujetos no disponibles y patológicos, ¿vale? En general, lo traumático no es necesariamente algo tremendamente terrible, ¿vale? Pero sí es lo que ha sido demasiado, ¿vale? Y eso de alguna manera no es que nos determine, pero sí, de alguna manera sí nos determina qué tipo de relaciones buscamos, ¿vale? Las carencias, los traumas también, que eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Perfecto, ¿vale? Me encanta porque no se pueden perder el próximo episodio de Reconéctate con Jenny Namaste, porque vamos a hablar sobre esto, las carencias, la importancia también de darse el valor propio que uno tiene. Claro, valor propio. Todos estos episodios tienen que ver con el ámate, reconéctate y el valor propio. Como dice una gran filósofa Jenny Namaste, ámate amando. Claro, ama amándote. Eso, ama amándote, nunca me lo puedo perder. Oye, Jenny, muchas gracias. Estuvo súper interesante el capítulo de hoy porque es un tema que es cíclico. Tarde o temprano lo vamos a volver a vivir tú y yo. Sí, claro. Pero y ahora a mí me pasa con mi pareja. Independiente que seas la experta. Sí, yo me pillo sintiéndome víctima, me pillo y digo, ¿dónde va? ¿Está eligiendo o no está eligiendo? ¿Puede salir de aquí o no? Sí, es más difícil en el caso tuyo, claro. Porque claro, pues tú dices, soy terapeuta, estoy dando esta charla, salte del papel porque estáis siendo inconsecuente con lo que habláis. Sí, po. Porque uno por último es un mortal más que no tiene el conocimiento. Claro, pero cuando tú tienes todo el conocimiento, bueno, no sé si todo, pero tienes conocimiento, tú miras y dices, pero espérate, ¿para dónde voy? Y ahí es que hay que pillarse. Yo me piso la cola 4 veces al día, cada 8 horas por lo menos. Pero al darse cuenta, se hace el cambio. Oye, se autorregula. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, @Jenny Namaste, a nuestra experta, para que ustedes le hagan consultas en sus videos, todo. Mis cuentas personales, @AníbalMox, y la cuenta del canal, @CanalMox, donde vamos a estar con nuestro espectacular podcast. Oye, de nuevo, muchas gracias por este capítulo de hoy. Mox. Yo quedé, pero hoy día ya no me hago más la víctima. No, yo después de hoy día no me hago más la víctima. ¡Qué empoderadísima! Oye, y desde el Cajón del Maipo nos despedimos hasta otro capítulo de Reconéctate con Jenny Namaste. Chao, chao.